¿Alguna vez has visto un teléfono que literalmente sea un tanque de guerra, que tenga luces LED para camping, una superbocina que truena sabrosísimo que parece discoteca móvil? Pues yo tampoco, hasta que muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por prestarme este Ulefone Armor 30 y déjenme decirles que me gustó. Al momento de sacarlo en la caja, la primera reacción fue wow, esto sí es una bestia tecnológica. Con 506 gramos de peso, definitivamente sabes que tienes un teléfono serio para lo que sea. El diseño le da un estético increíble. Tiene en los laterales su construcción de metal, resistencia militar IP68, IP69K, por lo que te da una sensación bastante premium. Es sólido, que por cierto lo mojé literal. Sí, lo mojé a toda presión y no le pasó nada. Lo enlodé, le hice de todo y que también está disponible para aquellas personas que sean albañiles, arquitecto, para el camping o para cuando subas al volcán. Sí, con mucha batería. Y es que también como es robusto, las pruebas reales en resistencia definitivamente pues la lluvia o temperaturas altas y bajas ni cosquillas le hace. Sabemos que la batería pues debería ser brutal por su tamaño más que todo. 12.800 miliamperios, que prácticamente es un power bank. Puedo alimentar un dispositivo de 5.000 miliamperios unas 2 veces y todavía me queda un poquito de batería, gracias a esa carga rápida que le ofrece. Pero también viene en caja un cargador de 66 watts, más su cable USB tipo C, que por cierto está bien. Pero la pregunta del millón sería, ¿cuánto tardaría este dispositivo en cargar? Pues simple, cuando te vas a la cama, lo dejas cargando toda la noche y para el día siguiente ya lo tienes cargado completamente. Así que quejas en esto definitivamente no las hay. Y si hablamos ahora de su pantalla, aunque es IPS, tenemos una buena resolución Full HD Plus de 6.95 pulgadas, con un brillo máximo de hasta 700 nits, lo suficiente para verlo en condiciones de mucha iluminación. Y esos 120 Hz de tasa de refresco le da un plus, porque mira, para ver películas en YouTube, Amazon Prime, Netflix, definitivamente te va a ir súper bien. Mira, aquí se ve con unos buenos colores, buen rango dinámico, buen matiz, por lo que para ver películas no tienes quejas. Y ojo, esta versión que cargo es de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Es lo suficiente para almacenar fotos, videos o videojuegos. Y que también su bandeja es triple. Puedes meterle doble SIM y micro SD al mismo tiempo. Y si hablamos de su software, Android 15 a bordo, me gustó bastante. Tenemos dos métodos de seguridad. El primero es mediante la cámara selfie y se desbloquea perfectamente mi rostro en condiciones de poca iluminación. Y que también tenemos desbloqueo mediante la huella digital y también funciona muy bien. Teniendo en cuenta que si es que lo utilizo con las manos mojadas, pues funciona perfectamente. Es resistente a bajas y altas temperaturas y que también tiene soporte de modo guante. Esto quiere decir que si tienes utilizando unos guantes va a ir muy fluido cuando lo utilices. Aquí viene lo serio. El procesador es un MediaTek Helio G100. Ojo, ya lo hemos probado anteriormente con otros dispositivos y funciona perfectamente en videojuegos o tareas pesadas que le quieras meter. Aplicaciones, por ejemplo. Y mira, la prueba real es que jugamos PUBG Mobile con gráficos altos a 60 frames por segundo, unas partidas completas con excelente resultado y que le va muy fluido. Prácticamente puedes jugar mucho tiempo. Y también lo probamos en el Call of Duty Mobile y déjame decirte que nos fue increíblemente bien. Sin lag, super fluido, con frames estables y esos 120 Hz que tiene su pantalla le da una fluidez exquisita. No se calienta porque tenemos un sistema de refrigeración de grafeno Iceberg, por lo que detecta cuando el calentamiento está subiendo, pues mantiene la temperatura todo bajo control. Y la batería ni digamos, puedes jugar unas 8 a 10 horas con PUBG Mobile, que es lo suficientemente bueno. Algo que debes de saber es que también tiene sensor giroscopio. Esto funciona en el Call of Duty Mobile y si mueves el dispositivo a la izquierda o derecha funciona muy bien. Y si hablamos de las actualizaciones, son constantes. Durante estos días de la prueba, pues me cayeron 2 actualizaciones para mejorar su sistema operativo. Y también, mira, la inteligencia artificial está presente. Eso está buenísimo. Tenemos una mascota virtual. Le hice unas preguntas y mira qué me respondió. ¿Conoces a Eufrasio López 502? Hay un canal de YouTube llamado Eufrasio López 502.
También, un revisor de productos llamado Eufrasio López 502 ha realizado un vídeo sobre el Motorola Edge 60 Fusion. ¿Te refieres a alguna de estas personas? Pero si te sientes un poco solo, déjame decirte que tenemos un profesor chino para aprender mandarín, un profesor de matemáticas que resuelve cualquier tipo de problema, un profesor de inglés. También tenemos novia y novio virtual. Esto está genial, aunque parece curioso, pero funcional. Algo que me encanta de este teléfono son sus luces LED, que está buenísimo. Se ilumina con diferentes colores dependiendo si tienes una llamada, notificaciones, escuchando música. Eso es como tener una mini discoteca en un teléfono. Y que también tenemos una linterna súper potente de 1236 lúmenes, por lo que para esos momentos cuando se vaya la luz de energía eléctrica, así como en España, pues tienes este tipo de dispositivo para acompañarte del día al día. También tiene luces rojas y azules, tal como las utiliza pues la policía o los bomberos. Es como tener un kit de emergencia. Y algo que definitivamente se debe de destacar es su bocina de 118 decibelios hi-fi de 4 watts que trae este dispositivo, gente. Esto es una bestia de audio. El sonido es increíblemente potente, claro y con mucho volumen. Cuando pones una música a todo volumen, prácticamente puedes escucharla desde varios metros de distancia. La calidad de audio es impresionante. Pero ¿qué te parece si vamos con una prueba? Algo que debo de mencionarte es que también trae brújula, tiene herramienta para los albañiles, para el arquitecto, así que en este teléfono lo integra de todo. También tenemos radio FM y tiene antena integrada, por lo que no necesitas audífonos para que funcione la radio. Así de potente, gente. Y más que esa bocina que integra, tienes una disco móvil. También te cuento que tiene NFC para realizar nuestros pagos, algo que me gusta porque tiene también control remoto para cambiar la TV. Eso está genial. Ahora hablamos de sus cámaras. Tenemos la cámara principal de 50 megapíxeles donde tomé muchas fotos. El resultado fue bastante bueno. Captura excelente detalle, con autoenfoque muy bueno, con colores naturales y precisos. Es bastante rápido al momento de tomar fotos. La calidad es perfecta. Ojo, también tenemos cámara ultra angular de 50 megapíxeles también. Y lo hizo perfecto. Mira estas fotos. Aunque debo de decirte que las fotos normales que tomamos son 16 novenos y en modo ultra angular cambia el formato a 3/4, pero aún así sigue siendo bastante bueno porque tenemos más que un paisaje o cuando subas al volcán. Las fotos van a salir perfectas. Mientras que grabamos videos en resolución Full HD a 30 frames por segundo en modo ultra angular y mira, el resultado ha sido bastante bueno, especialmente cuando subas al volcán y quieras tomar un buen panorama. Es bastante bien. También grabé videos en 2K, por lo que pues me da una sensación bastante buena, con buenos colores, con autoenfoque bastante trabajado, y también tenemos aquí pues una sensación bastante buena en cuanto a los detalles. Me parece bastante bien. Y si eres de aquellas personas que le tiemblan mucho las manos, tenemos la resolución a 1080 30 frames por segundo con un estabilizador de video EIS para grabar, pues funciona perfectamente manteniendo un video súper estable incluso cuando caminas. Ahora, si hablamos de la cámara selfie, es de 32 megapíxeles. Tomé muchas fotos y estos son los resultados. La iluminación, saca buen detalle. Y mira, a pesar de que es un teléfono todoterreno, se merece la pena, gente. Hace un buen trabajo, con buen fondo borroso, buenas fotos por ahí, que le da una sensación muy buena. Y que también debo decirte que también graba 1080 30 frames por segundo como resolución máxima, teniendo el estabilizador EIS activado. Funciona perfectamente para vlogs. Cuando estés en un lugar al aire libre, para grabar videos salen súper estables, sin movimientos bruscos o incluso si te mueves cuando giras al grabar.
Esto es la cereza del pastel, gente. Esto me sorprendió. Esa cámara con visión nocturna de 64 megapíxeles. ¡Wow! No lo puedo creer. Toma fotos sin necesidad de iluminación, tal cual como las cámaras que tienes en tu hogar. Sí, justamente que no necesita de ninguna iluminación para iluminar lo que está viendo. Es así como puedes ver más de algún intruso a larga distancia. Y también graba videos con esa misma resolución y con ese mismo filtro. Y es sorprendente, la verdad que me gustan mucho. Ahora sí, como veredicto final después de estos varios días de uso, puedo decirles que honestamente sí vale la pena. Si necesitas un teléfono que aguante de todo y que tenga funciones únicas y que no te deje colgado nunca por el tema de la batería, pues este es para ti. Y lo único que puedo no negar es su peso. Literalmente se siente un poco grande comparado a lo que acostumbradamente utilizo. Sí, con teléfonos convencionales. Pero todo lo demás que ofrece, la resistencia, la batería infinita, las luces LED, espectaculares por cierto, las cámaras especializadas con visión nocturna, pasa desapercibido. Mi puntuación final es de 9.0 sobre de 10. Es recomendado para aquellos profesionales que trabajan en albañil, en el campo, aventureros, deportistas extremos o personas que valoran realmente la autonomía extrema. Cualquiera que busque un dispositivo así como este definitivamente es para ti. Así que me doy por servido. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No olvides suscribirte y cuéntame en la zona de los comentarios, con todo esto que te he demostrado, ¿te gustaría probarlo? Házmelo saber. Y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por prestármelo y a ti siempre por llegar a este canal. Nos vamos viendo. Hasta la próxima. Adiós. Suscríbete.